constantes cambios. Por ejemplo, cuando alguien fallece por edad, ¿verdad? Entonces allí sufrió un cambio. Eso es parte de la vida de una familia. También cuando alguien nace, hay un alumbramiento. La casa recibe a un hijo o una hija, pero también la casa tiene una serie de transformaciones. También cuando un hijo se casa y se va con su esposa y a formar una nueva casa. Cuando los padres, ya abuelos, se quedan solos en casa. Entonces, me refiero a esa idea, a esa situación de todos los seres humanos. Y hoy vamos a ver en la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. También hay otros asuntos que tratar acerca de una casa, cuando alguien se porta mal, por ejemplo, cuando alguien es un hijo o una hija rebelde, etcétera. Entonces, hoy el Señor, a través del drama de María y Marta y el Señor en la casa de ellas, va a traer salvación a la casa. No encubramos o no ocultemos las situaciones de nuestra casa, porque hay situaciones, hay quienes la situación es delicada a nivel matrimonial o a nivel financiero o a nivel de la salud, y esperamos hoy la salvación del Señor. Amén. Lucas 10, 38. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Notamos pues que cuando el Señor iba de camino, iba siempre acompañado por sus discípulos, pero una cosa de él es que iba atento a todo, que estaba por delante de él, sea aldea, y cuando se aproximaba a una aldea, estaba atento a toda mano que le invitaba a venir, o a toda llamada que por su nombre, Jesús, ven, o la forma en que lo llamaban a él. Probablemente le decían maestro o amigo, ven, o rabí. Y también un punto de este versículo es que Jesús le hizo caso a una mujer, a una hospitalidad brindada. Estos encuentros son muy valiosos socialmente, son muy importantes en cuanto a Él, que es el Señor, y alguien, en este caso una dama, una mujer. Quiero que veas que Jesús atiende la llamada o el llamado que puede hacerle una mujer o un hombre. Esta mujer, Marta, le brindó hospitalidad. Aquí la hospitalidad tiene significado, más que una costumbre entre amigos, más que eso tiene significado. Y aquí es donde examinamos el momento de llamar a Jesús. Hospitalidad tiene que ver con una forma de creer en Él, una forma, una manera de creer en el Señor. Hay una relativa aceptación. Ven, ven. Hay una declaración de quiero que entres a mi casa, ¿verdad? El punto es que la historia indica que tenía esta mujer una hermana llamada María, que estaba allí también presente en la casa. Bueno, tenemos pues la conocida historia de Marta y María, y son dos mujeres. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado en la exposición
de las actividades y las actitudes y los motivos de cada una de ellas, mas queremos ser objetivos. Lo primero que vamos a encontrar son las diferencias. Y una gran diferencia es la forma de creer de Marta y la forma de creer de María en la misma persona, el Señor. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Aquí estamos reunidos, somos un grupo numeroso, pero es probable que seamos tan variados o distintos en nuestra forma de creer sobre la misma persona. Y no es un asunto de género, de decir las mujeres creen de una manera, los hombres de otra. No. Por ello quiero ser objetivo en cuanto a cómo creemos en el Señor. Eso, vieras cuánto nos puede mucho, y eso puede ser un factor muy importante de cómo vivimos en nuestra forma de ser o de estar. Préstele atención a esta palabra, porque el Señor, cuando llega a una casa, Él quiere hablar. Él quiere hablar con los que creen en Él. Y el Señor es una persona interesante. Él quiere ir a la vida, al alma, al corazón de la persona. Entonces, vamos a revisar los puntos. Decimos como cosa propia o de nosotros: yo sí creo. Muy bien, yo sí creo. Mi esposa también cree, o mis hijos también creen, o aquí todos creemos. Inclusive llegamos a decir: tenemos nuestra Biblia en la casa. Bueno, fíjense que aquí hago una observación muy interesante. Muchos sí, efectivamente tenemos la Biblia como libro en la casa, pero no tenemos la palabra. Y ese es el caso que les llevo. No solamente es tener la Biblia, también tener la palabra. La palabra, la palabra. Entonces, cuando Marta llama y hospeda a Jesús, está permitiendo que la palabra entre. Que la palabra entre. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen la Biblia? Una Biblia en casa, todos. Y decimos, hasta en el celular tengo todas las versiones. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la palabra? Y allí hay una gran diferencia. No es tener el papel, sino tener la vida. No es tener la tinta, sino tener el mensaje. ¿Estamos listos? Entonces lo hospedó en su casa. Vamos a ver a Marta, el personaje en primer plano. Marta tenía una hermana que se llamaba María, ahí está la hermana, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Bueno, se nos dice lo que María hizo en el momento de entrar el Señor. Vean esto, aquí ya es un asunto de horas probablemente, o muchos minutos. El Señor comenzó a hablar, a enseñar, a impartir. El Señor quiere ser escuchado. Aquí les quiero presentar una necesidad humana de Dios. Suena paradójico, pero es una necesidad humana de Dios. Quiere que lo escuchen. Miren qué tremendo es esta parte. Dios quiere que lo escuchemos en el lugar donde tenemos dominio, la casa, donde tenemos nuestro propio lugar, nuestra casa. La casa no debe ser un lugar de tormento o un lugar de dolor. La casa también no debe ser un lugar de soledad donde nadie entra. No, permitamos que el Señor entre. Lo que esta historia expone es a dos señoritas o dos damas o dos mujeres
hermanas, eso es en un plano consanguíneo, pero sus diferentes maneras de creer. Es ahí donde hay que estudiar, analizar, encontrar sus diferencias y ver cuál es la fe que recibe y cuál es la forma de creer que no tiene apertura, es una mente cerrada. Vean lo siguiente. Entonces, esta mujer, María, se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. ¿Qué vemos en este tener todo a la perfección, tener cada rincón limpio? ¿Y qué vemos en María? Tomando decisiones. Tomando decisiones. La primera decisión es, por causa de la presencia del Señor, por causa de la persona del Señor y por causa de la palabra. Miren, aquí vienen las cosas que hay que decirlas con toda claridad. Por causa de la palabra. Cuando el Señor está hablando, allí toma nombre la palabra. Por causa de la palabra, yo dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, me siento, escojo el lugar que es a sus pies y escucho. Y probablemente me siento con un cuaderno y una pluma y comienzo a recibir. El llamado que la palabra hace a la casa es: escúchame, óyeme, atiéndeme. Qué interesante llamado. El llamado que Marta le hizo a Jesús es: ven, entra, pásale, ven. Esa es una forma de creer, pero se descubrió más. La presencia del Señor Jesús hace reaccionar nuestras maneras o modos, o nuestra alma hace reaccionar. Nos hace tomar decisiones, pues. Nos hace tomar decisiones. Quiero decirte que, como un ejemplo, el estar reunidos aquí por 1, 2 o 3 horas, según los servicios que tomemos durante el día, pudiera ser la única ocasión en donde estemos quietos, como María, en un lugar. Porque ni en la casa estamos quietos, ni en el trabajo, ni en la calle, ni nada. Pero solamente en la reunión como iglesia estamos quietos. Entonces, aquí estudiemos el momento de una y de otra. Estudiemos a María. ¿Por qué ella se dispuso a estar quieta? Por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Eso es muy valioso. La palabra me permite estar quieta. La palabra en realidad, de veras, quiere que yo esté quieta, oyendo, pero es que socialmente o políticamente eso no se ve bien. Mientras otros aumentan sus actividades o reanudan sus actividades, pero yo estar quieta. Y les hago esta observación. Varios de nosotros, el único tiempo en donde estamos quietos es cuando nos reunimos. Y lo tomamos como la nueva normalidad o lo normal. Pero vean a los dos personajes, las dos damas, que presentan el estado de una familia. El estado de una familia. Me hubiera gustado que apareciera algún varón en la casa, en el relato, si ellas eran
señoritas solteras probablemente, o el hermano o el padre. ¿Saben por qué? Porque toda casa tiene una organización, un gobierno interno, y fulano está haciendo esto porque fulano le dijo, y sutanita se puso a hacer esto porque recibió una lista de qué hacer de fulanito. Entonces todo el mundo está en la cadena de mando y está en la organización o sus responsabilidades domésticas. Pero que alguien se atreva a dejar todo, ¿con qué cuentas le va a salir a su cónyuge o a su hermano mayor o a su padre? Pero que alguien se atreva a dejar todo. Y vemos que este es el punto concreto. No nos hemos dado cuenta hasta dónde es el poder de la palabra y la fe que ésta produce. Por eso vemos a personas creyentes, llenas de la palabra y del Espíritu, que aún inclusive otros creyentes los van a menospreciar. ¿Saben por qué? Porque no hemos descubierto todo lo que causa la palabra. Ya nos expuso el Señor en la parábola del sembrador. Por causa de la palabra van a pasar esto y esto. Y los enemigos, dijo el Señor, serán los de su propia casa. Es decir, cuando leemos, ¿cómo leemos? Que no nos damos cuenta todo lo que causa la palabra aún en la casa. Y no lo tomamos muy en serio como para decir, estoy tomando una decisión severa, muy fuerte, porque socialmente estoy bajo otros estándares de vida, estándares morales, éticos o etcétera, espirituales. ¿Cómo se atrevió María a tomar la decisión de desactivarse de las cosas en las que Marta estaba activa o activada? Ella se desactivó y se puso a escuchar al maestro. ¿Qué estamos ahorita haciendo o cómo podemos describir nuestro momento? ¿Nos desactivamos de una agenda de casa o una agenda de entretenimiento o una agenda familiar para reunirnos? Nos desactivamos, pero ya a medio servicio, más o menos a media alabanza o a media predicación, ya estamos pensando irnos. ¿Ves? Ese botón de regresar, y ahí está el Señor, como aquí está el Señor, y dejemos de hacer todo lo que estemos haciendo, estemos presentes en cuerpo, alma y espíritu, y escuchemos lo que Él dice. Ya quienes están dormidos, pues ya es punto y aparte, ¿verdad? Por la comodidad del aire acondicionado. Lo que sí es que yo debo estar despierto para estar hablando, ¿verdad? Así es que yo pongo mi parte y usted ponga la suya. Pero vean esto, el caso es que el Señor, metido en la casa de uno, es un panorama que muchos esposos, muchos hombres sentirían celo. Porque lo primero que hace el Señor es traer transformaciones que al varón, al esposo, al padre, según nosotros tenemos arreglado bien o puestas las normas o el gobierno en casa, y el Señor viene a traer otra cosa. ¿Qué viene a hacer el Señor allí? Viene a hacer exactamente lo mismo que hizo en la casa de Zaqueo y lo mismo que hizo por boca de los apóstoles en la casa del carcelero de Filipo, a anunciar la salvación a esa casa. Lo primero que debe saber nuestra casa es que la salvación es para el padre, la madre y todos, es para ti y toda tu casa. Amén. Aleluya. ¿Alguien está contento esta mañana? Amén.
Bueno, después de que Marta se quejó, le reprochó al Señor, intentó poner al Señor de su lado para hacer 2 contra 1, 2 contra María, viene la respuesta del Señor en el siguiente versículo y dice, Jesús le respondió, Marta, 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 ¿estás preocupada y aturdida o turbada con muchas cosas? Note que no le dijo, siempre estás preocupada, no le dijo así. No, le dijo, estás preocupada en este momento y aturdida con muchas cosas. Quiero señalar aquí un punto tocante al estado de esta dama, de esta mujer, porque este estado es común en la pareja. Hay esposos, y yo soy un esposo, hay esposos que le queremos imponer a la mujer la vida de Marta. Querer que sea perfeccionista. Y órale, tienes que terminar este to-do list, esta lista. Y órale. Y le queremos imponer a la pareja la vida de Marta. Y cuidado porque... Y hay una historia que dice que el Señor entró en una casa, y es esta historia, y la casa tuvo reacciones al respecto. Yo le hago una pregunta a los varones vale esta cuestión. Si usted estuviera soltero, usted varón en edad ya de tomar esta responsabilidad, ¿con quién se hubiera casado? ¿Con Marta o con María? Las dos están hermosas. Pero, ¿con quién se hubiera casado? ¿Con Marta o con María? ¿Ven? ¿Ven? Marta le hubiera preguntado a usted, María le hubiera preguntado a usted, ¿en qué te fijas en mí? ¿Saben? Nadie desea un marido que sea un yugo de perfeccionismo, porque aquí el que tiene el derecho de poner algún yugo es el Señor, y el yugo que el Señor pone es el de Él, y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended a llevarlo, aprended a vivir con mi mansedumbre, aprended a vivir con mi gracia. Eso requiere escuela. Entonces, Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Y estas palabras no tienen ninguna intención de hacer una declaratoria de que así son las mujeres. Esto no es así. Esto no tiene nada que ver con el género femenino. No es establecer el estado de la mujer. Es que así son. No es cierto, hermanas. Eso no es para ustedes. Pero hay quienes están, pero no es para ustedes. Pero están, pero no es para ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo está aquí la situación? Esto no es parte del género femenino, ¿eh? Estar así no es parte del género femenino, pero están. Sí, porque está María y María tomó la mejor parte y el Señor va a explicar la decisión de María y el estado del alma de María. Pudiera haber existido alguna relación de trabajo en equipo entre Marta y María. ¿Quién de ellas es la hermana mayor? Bueno, no viene esa información, pero pudiera haber existido un trabajo en equipo. A ver, María, hoy yo soy la que voy a encargarme de la casa y tú me vas a ayudar. Quiero que hagas esto, esto y eso. Sí, Martita, sí. Bueno, yo me voy a encargar de esto y tú de aquello. Muy bien. Recuerda
lo que nuestro padre o madre nos enseñaron, hay que terminar a tiempo, todo con excelencia, etc. Esas reglas son las normales, son las normales. Son las normales, el relojito, todo por escrito, todo entendido, toda pregunta respondida, etc. Pero de pronto llega el Señor y tras. Por ello mencionaba que hoy en día varios de nosotros varones sentiríamos un celo de no tener buena vista acerca del Señor, porque ya sea lo que va el Señor a la casa, mira, va a interrumpir, va a que todo se retrase o todo no esté a tiempo. Entonces aquí hay preguntas. ¿A qué va el Señor a una casa? ¿A ayudar a barrer? ¿A ayudar a limpiar? No. El Señor va a limpiar a las personas, a ayudar a las personas a su corazón, en su ánimo. Entonces dice el texto: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria o es necesaria. Miren las palabras del Señor. El Señor es varón y Él tiene mucho cuidado en hablar el lenguaje para la mujer. Eso es muy interesante por parte del Señor, que es la palabra. Eso es muy importante. El lenguaje que una mujer entiende. Y viene ese lenguaje por parte de un varón. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Ahora, vean esto. Vamos a hacer de una mente abierta. Vamos a hacer de una mente abierta. ¿Quién de ustedes, damas solteras, estaría dispuesta a casarse con un varón donde él está con la misma actitud del Señor, de que a Él le encanta que lo escuchen y usted nomás ponerse a escuchar? Ven, tenemos que ver las cosas desde todos los ángulos. ¿Saben qué haremos con el Señor? ¿O saben qué hacemos con el Señor desde que creímos en Él? Oírlo. ¿O no? ¿Y saben qué haremos en la eternidad? Oírlo. ¿No es nuestro deseo eso? No anhelamos desde esta carne, desde esta morada humana: háblame, háblame, háblame. Interrumpa sus actividades. A ver si su deseo es genuino. Interrumpa sus actividades a ver si su deseo es genuino. ¿O qué intenta hacer? ¿Ven? Allí está el punto de quiebre. Entonces, ya desde la casa, María está disfrutando de la eternidad. Oírlo. Y el Señor habla desde la eternidad. Dice: una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. No nos importa la opinión que Marta tiene de María. Y de eso hay mucho, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes son hermanos menores? Y las opiniones de sus hermanos mayores, cómo hacen sufrir. Esta no sabe. Esta es la que no sabe. Si ese fuera el caso de que María es la menor y Marta es la mayor, no, pues Marta es la que regaña y María es la que recibe los regaños. Pero aquí el Señor Jesús está poniendo en su lugar a cada una y está diciendo cuál es la posición mejor. Entendamos las palabras. La posición mejor. Siempre, esto es un término absoluto, siempre la posición mejor es estar donde el Señor está. Siempre.
Allí el Señor te va a defender, allí el Señor te va a guardar y allí el Señor te va a bendecir, mostrar, te va a ayudar. Amén. Pero veamos esto. Pastor, pero yo entiendo en el relato que Marta estaba escuchando también, porque las distancias en una casa, pues, son cortas. Sí está oyendo. Sí, precisamente lo que les dije al principio, tómenlo en cuenta. Estamos viendo las dos distintas formas de creer. Hay quienes creen a la manera de Marta. ¿Saben cómo es esa manera? Andar como churumbela, bien ocupados, ansiosos, preocupados, pero a la vez conectados por el oído, por el wifi, oyendo. Es una forma de creer. ¿Saben? Yo no se la recomiendo esa. Crean, sigan esa forma, pero no se los recomiendo. Hay otra forma de creer. Estar quietos. Estar quietos, oyéndolo. Y uno dice, es que estamos en la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Morirse antes de tiempo? ¿Cuál es la nueva normalidad? Entonces, por eso el Señor en una casa, esto es muy importante y a la vez muy delicado porque todos tenemos una casa hecha o somos parte de ella y queremos saber cómo es el Evangelio para una casa. ¿Qué hace el Evangelio para una casa? Notamos que lo primero que cuando se trata del Evangelio se trata de la persona de Jesús. Y ahí comienza todo el desarrollo. Pero también las personas toman posturas, formas de creer, maneras de creer. Hay quienes creen, tipo Marta, creen, pero a la vez retienen sus preocupaciones. Hay quienes creen, pero a la vez suman más actividades que causan emociones que son como rayos, o sea, agudas, aturdida, le dijo el Señor. Vamos a ver un compare en este versículo 41, por favor. Dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada. Inquieta y preocupada. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará. Esta es una definición que conviene estar en conocimiento de esta declaración que hizo el Señor. Quiere decir que hay cosas que no son la mejor parte, y lo que no es la mejor parte es cosa propensa a que sea quitada por alguien, en un forcejeo o en una competencia o en un fracaso. Pero el Señor habló de que hay cosas, como si fueran una serie de actividades, aunque parezca una sola. Inclusive se puede unificar como una sola cosa. Pero vean qué habló de ella, de la cosa. Es la mejor parte y nadie se la quitará. Vean esa profundidad, vean esa parte que tiene que ver con María. Entonces, aquí entra otra palabra que se llama inteligencia. La fe nos da inteligencia, nos provee de inteligencia.
Hay una inteligencia que es un entendimiento, y dice Hebreos 11, por la fe entendemos, por la fe entendemos las cosas que Dios hace. Entonces, nadie se la quitará esa mejor parte. La mejor parte es la más valiosa, es la mejor parte. Y saben, la mejor parte viene por él. Alguien complete la frase. La mejor parte viene por el oír. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. ¿Ven? Aleluya. A veces queremos que la mejor parte sea la que nos cueste dinero. ¿Cuánto cobran por entrar en este curso? 100 pesos por persona. Y en este 1000 pesos. No, el mejor es el de 1000 pesos. No es. Esa no es la regla. Esa no es la regla. La mejor parte es la persona que al curso que pueda pagar, ¿escucharon? Al curso que pueda pagar, es el que mejor va a oír. Ese va a sacar el provecho al máximo de lo que pagó y de lo que vino a dar el conferenciante o el conferencista. No por pagar mucho vas a entender mejor, porque ni pagando nos hacemos listos. Entonces no por pagar mucho me hago más listo. Tengo ya que ser listo para escuchar a alguien. Entonces, la quietud me predispone a escuchar. Por ello, el Señor Jesús vino a traer paz, shalom de Dios. Y eso es parte de la fe. La fe tiene su dinámica, sí, la fe tiene su dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Dinámica significa movimiento. ¿Cuál es el movimiento de la fe? Siéntate y oye, siéntate y oye, escucha. Disfrutemos de este momento, de esta dinámica en la asamblea como iglesia. Pero luego viene el martes y luego viene el jueves y el miércoles discipulado para damas, el viernes oración a las 6 de la tarde y luego el sábado jóvenes a las 12 y luego el domingo 3 servicios. ¿Cuántas horas quieres que el Señor hable en tu casa? ¿Cuántos de ustedes, le preguntaría esto a mi hermano Arnulfo, aquí presente, o a mi hermana Ramona, todos estamos en familia. ¿Cuántos de ustedes le dirían al Señor? Por ejemplo, mi hermano Arnulfo diría, Señor, discúlpame, tengo que ir a la oficina, allí en la panadería Don Chonito, pero qué bueno, te quedas en tu casa. Yo pienso que no haríamos eso, ¿verdad, hermano Arnulfo? ¿Por qué? Porque la fe es una fuerza transformadora. Está en relación directa con la persona de Jesús. Y la fe dice, vengo a renovar tu manera de pensar. Eso dice la fe. ¿Cuántas horas quieres que el Señor hable en tu casa? Bueno, ¿y qué puedes lograr hablando? Hablando Él te sana, hablando Él te convence, hablando Él te abre los ojos, hablando Él te fortalece y vivifica tus huesos, hablando te da una idea de negocios y hablando te da paz para que esa noche tengas un sueño tranquilo. Señor, ya es de noche, no tengo una cama extra para ti, pero te invito a que mañana vengas. Y vuelve a venir, y vuelve a venir, y vuelve a venir. Amén. Entonces, el versículo 42, ¿qué nos expone? Nos expone una gran verdad. Siempre el Señor tiene en su palabra la mejor parte.
y la da, está dispuesto a darla. Busquen esa parte, busquen esa mejor parte siempre, siempre en la presencia del Señor y siempre donde Él habla. Marta y María hablando antes de la llegada del Señor es vernos a nosotros mismos chateando con alguien, hablando con alguien por teléfono, ya voy a meter la tecnología, hablando en casa con alguien. Pero cuando el Señor entra, ¿saben? Interrumpamos nuestras pláticas y todos hablemos con Él. Eso es un punto interesante. Todos hablemos con Él. Cuando el Señor entra, interrumpamos nuestros chats, nuestros diálogos y todos hablemos con Él. Y todos escuchémosle. Amén. Entonces, el Señor aquí le mostró su gracia a estas damas y Marta, pues, fue convencida, el Señor le habló fuerte, le hizo saber, yo no me voy a poner de tu lado. No es en dónde me ponen ustedes, es en dónde ustedes se ponen. ¿Ven? No es en dónde me ponen ustedes, es ustedes dónde se ponen. Siempre pongámonos en las actividades en donde estemos cerca y oyendo. A ver, ahí les di un buen plano. Es que yo ando ocupada y también preocupada. Ok. Siempre mantengamos el estado de estar oyendo, porque por ahí viene la fe, y estar cerca, estar viéndolo. María, nos enseña ese lado nos enseña. Marta nos enseña el lado de hospitalidad, de llamar a Jesús, ¿verdad? Pero Marta se convenció por la actitud que tomó su hermana de que en su frenesí de actividades y en sus ansiedades y sus preocupaciones no se concentraba. Toda actividad que no te ayude a concentrarte en la fe no es la mejor parte, no te proporciona algo eterno, es decir, no colabora. Siempre cuida que la fe es tu mejor parte. La fe. Diga conmigo, la fe es mi mejor parte. Amén. Por último, vamos a Lucas capítulo 19, allí mismo en este evangelio. Vean, en la casa de Zaqueo, otro caso de casa, tenemos también el esquema de la hospitalidad brindada al Señor. El Señor entró a la casa de Zaqueo. ¿Qué pasó? Bueno, dice, versículo 5, cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Ahora vamos al versículo 8, pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Ya ven que es un asunto de verlo en las calles, es un asunto público. Las firmas que comités recaban contra ciertos políticos, expresidentes. Si Zaqueo estuviera entre esa lista, todos firmaríamos, comenzando por los pobres, ¿verdad? Eso lo traigo nomás a modo de comparación, porque Zaqueo
sí robaba y no robó poquito. Robó mucho y más que cualquier político de cualquier talla. Pero vean esto y que escuchen los políticos. Y vean esto y que escuchen los pobres. Vean la forma para solucionar lo robado al pueblo. Vean la forma. Y no es por firmas, es por la fe. La única forma de abrir la caja fuerte donde Zaqueo tenía las monedas de lo robado, vean la forma, cómo se hacen las cosas. Vean la forma. Se tiene que abrir la Biblia y recibir la palabra, no nomás la letra. Tiene que entrar la palabra. Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Y nos ahorramos mucha tinta y muchas horas y muchas colas y muchas malas caras. Dejen que el Señor obre en los ladrones, en toda autoridad que fue prepotente o usó la fuerza o la posición para cobrar en exceso, etc. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues este hombre también es hijo de Abraham. Salvación. ¿Qué llegó entonces? ¿Quién mandó a Jesús? ¿El gobierno de Roma? ¿El gobierno judío? ¿La coalición de pobres contra Zaqueo? ¿Asociación civil? No. Lo mandó su Padre a anunciar la salvación. Entonces, vean lo que hace la salvación. ¿A quién de nosotros, los presentes, no le gustó esta idea de lo que la salvación hizo en esa casa? ¿Quién de nosotros diría: no me parece que Zaqueo le devuelva a los pobres, y no me parece que Zaqueo llame a quienes defraudó y les diga: tienes 4 tantos, perdóname, reconozco mi orgullo, reconozco mi pecado, te voy a devolver 4 tantos? ¿Levantaríamos firmas para impedir esa acción de saqueo? No, ¿verdad? No. Vean entonces, vean ahora lo que hace la salvación. La salvación tiene poder de restitución de lo robado. Dejen que la salvación del Señor obre. Pero es el Señor en la casa. Es el Señor en la casa. Es el Señor en la casa. Lo que no puede hacer mi firma, lo puede hacer el Señor. Vean la salvación del Señor. Entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabes, no hay ladrón que se le escape al Señor. Aleluya. El Señor puede hablar con cualquier ladrón como este, y puede hablar con cualquier defraudador como este, como también habló con cualquier, como también habló en la casa de Marta y María con ellas.
y a Marta la llamó mujer preocupona. Óyeme. Recomendación para las mujeres preocupadas. Oigan al Señor. Oigan al Señor. Reciban en casa al Señor. Sé que tienen Biblia, pero deben tener la palabra. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. La tercera casa y última parte es ya en la época de la iglesia, en el tiempo de Pablo y Silas, capítulo 16, versículo 29. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás o se salvarán tú y toda tu casa. Quiero platicar brevemente de la vida del carcelero. Previamente él había sacado su espada y se había puesto la espada para traspasarse, para morir. ¿Saben? ¿Saben? Ahí hay algo muy delicado. Se llama el intento de suicidio. Pero ese intento de suicidio no es meramente por miedo. Muchas veces es por la responsabilidad en el trabajo. Porque el trabajo que él tenía era que ningún preso se le escapara. Y si ocurría lo contrario, él iba a pagar con su vida. ¿Hasta dónde hemos elaborado puestos de trabajo en ese sentido? ¿Hasta dónde hemos elaborado? Es decir, este carcelero vivía con un pensamiento archivado en su alma. El suicidio lo puedo tener en cualquier momento por causa de un error. Y llega la salvación del Señor y se le dice la salvación del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Es decir, vean esta declaración, estas declaraciones muy tremendas. La salvación del Señor es salvarte de tus propios errores, aún de tus propias acciones, salvarte por entero de tu propia naturaleza pecadora. Tú y toda tu casa. Y quiero decirles algo, es posible que la casa, la esposa y los hijos y las hijas, no sabemos si eran ya mayores o menores de edad, pero imagínate esto, decirle a tu esposa, encontré trabajo de carcelero, es una alta responsabilidad, tengo armas, pero sabes que si un preso se me escapa, me van a matar. El temor constante y saber que su esposo un día puede ser ejecutado o él mismo suicidarse. Imagínate la esposa decirle a ese varón: ojalá que no lleguemos a ese extremo. Pero el esposo le dijo a la esposa: sabes que sí me llegué a poner la espada en el cuello o en el corazón, pero esos hombres me hablaron la salvación. Y entonces dice, vean, 32, y les hablaron de la palabra del Señor. Es lo que les vengo diciendo, no solo tiene que estar la Biblia, tiene que estar la palabra viviente. Y entonces dice,
A él y a toda su casa o familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Y nunca más está en su deseo o en su naturaleza humana cometer el mismo error de intento de suicidio. ¿Viste la salvación? ¿Viste la salvación? Los errores no se quitan quitándole la espada o el arma. No se impiden, no. Los errores a los que estamos propensos por naturaleza es teniendo una nueva naturaleza. ¿Cómo se le quita la naturaleza del ladrón a Zaqueo? Dándole una nueva naturaleza. ¿Cómo se le quita la naturaleza de atentar contra su propia vida en casos especiales de este carcelero? Dándole una nueva naturaleza. ¿Sabes? La naturaleza nueva tiene esta característica mayor. Dice el versículo 34, se alegraron mucho. La naturaleza nueva tiene la característica del gozo. Donde hay gozo, hay una novedad de vida. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. La salvación ha llegado a ti y a toda tu casa, y ya no vas a cometer el intento de suicidio o el error de seguir defraudando o robando. Ya no vas a ser el mismo ladrón o saqueo, o ya no vas a ser la misma mujer como Marta, siempre preocupada, ansiosa e inquieta. Señor, hoy anuncio la salvación a él y a toda su casa, a ella y a toda su casa, en el nombre de Jesús. Y Señor, en este momento nuestra casa, donde vivimos, nuestra morada, donde está la familia, sea que esté presente o unos aquí y otros allá, tú traes sanidad, restauración. Allí está hablando el Señor, y esta palabra llega hasta ellos en el nombre de Jesús. Llega hasta ellos, la palabra es enviada a todos. Y así como toda la casa de este carcelero fue salva y fueron bautizados, así haya salvación y gozo a todos, desde el menor hasta el mayor. Señor, hablo restauración a familias separadas, a familias que el cónyuge está en otro lado, en otra ubicación geográfica. Señor, ¿qué hablarías tú en una familia donde falta el padre o la madre o falta un hijo? Hablas restauración y demuestras tu salvación de manera visible y tangible. Así sea sobre cada familia aquí representada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.